motivar nuestra fe. Amén. Amén. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado que nuestra fe se ha debilitado, o a veces pensamos que no tenemos fe, ¿verdad? Ante diversas circunstancias. Pero una de las cosas más importantes que siempre debemos de tener en cuenta, como nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, como nuestro Salvador, entonces es algo que siempre debemos de tenerlo presente. Debe ser algo que nunca debemos de olvidarlo, porque este fue el motivo por el cual nosotros nos acercamos a Jesús, porque le hemos reconocido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Dios eterno. Entonces, esta es una de las cosas principales que nos va a motivar a que nosotros sigamos adelante. Cuando nosotros podemos reconocer lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, el amor eterno que Él tiene para cada uno, entonces cuando nosotros olvidamos esto, es cuando nosotros podemos olvidar nuestro propósito, podemos olvidar nuestra identidad, reconocer quiénes somos en Él, por qué estamos aquí en esta tierra cumpliendo un propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Dios escribió en su libro. Él escribió un propósito divino en lo personal, el propósito que tiene para mí, el propósito que Dios hizo para ti, para tus hijos, para tu familia. Entonces, una de las maneras o de las formas que nosotros mismos podemos motivarnos a nosotros no desmayar tan fácilmente ante cualquier circunstancia, a nosotros no debilitarnos, no desfallecer en el camino, es tener siempre presente esto, que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, que Él nos pudo demostrar ese amor incondicional que Él ha tenido para cada uno de nosotros. Dice la palabra que Él nos escogió a nosotros, Él nos eligió y hemos sido llamados con un propósito. Entonces, este llamado que hizo el Señor Jesús para nosotros y este sacrificio que hizo Él en esa cruz, lo debemos de hacer personal. No es lo mismo que tú digas, que tú declares y que tú pienses lo que hizo el Señor por todos nosotros, porque Él vino a morir por la humanidad, sino que eso lo debemos de hacer personal y siempre tener presente en nuestro pensamiento y decir: papá, gracias te doy por lo que tú hiciste por mí. Gracias te doy por ese amor eterno que tú has tenido para mí, porque yo fui llamado, porque yo fui llamada, porque fui escogido o escogida con un propósito especial. Ese propósito que tú tienes para mi vida aquí en esta tierra que yo tengo que cumplir. Entonces debemos de sentirnos que somos importantes, que hubo alguien muy especial que vino a esta tierra a cumplir ese propósito por el amor tan grande que tuvo por ti y que tuvo por mí. Entonces yo creo que cuando nosotros tenemos muy presente este sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí, entonces eso me va a dar a mí que mi fe crezca, que mi fe se fortalezca, que yo tenga ese valor que Jesús vino a darme a mí en la cruz. Entonces es algo muy importante que nunca se nos debe de olvidar. Y a veces tan fácilmente podemos desfallecer en el camino, tan fácilmente podemos sentir, como ahorita, ¿verdad? Bien lo mencionaba, a veces ese temor en nuestras vidas, ese desánimo, fácilmente podemos perder el propósito de Dios en nuestras vidas por un descuido que nosotros tenemos consigo mismo. Entonces nosotros deberíamos siempre de estar pensando en lo que Dios ya ha hecho con nosotros en esta vida,
a partir de que nosotros aceptamos a Jesús. A veces hemos reconocido que aún cuando habíamos estado lejos de la presencia del Señor, lejos de su camino, aún reconocemos la misericordia que Dios tuvo para con nosotros y cómo era que Él nos ayudaba a salir adelante de todas las cosas adversas que podíamos estar pasando en nuestras vidas. Entonces, a veces hay que darnos un espacio y tener siempre presente lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida. A veces tú pudieras pensar, Señor, cuando yo estuve en este problema o en esta necesidad, cuando parecía que todas las puertas se habían cerrado, nos hemos dado cuenta cómo tú milagrosamente actuaste con nosotros, acomodaste las cosas, tocaste, cambiaste corazones para que todo pudiera salir bien. Y tenemos que darnos cuenta de lo que Dios ha estado haciendo con nosotros día tras día, en todo momento. ¿En cuántas ocasiones no pudiste tú haber estado orando por un familiar porque ese familiar había enfermado? ¿O cuántas veces en el camino no te pudiste haber enfermado por diversas situaciones que llegó la enfermedad a tu vida y tú clamaste a Dios y lo pusiste que Él era el médico de cabecera, el médico principal de tu vida, y te diste cuenta que Él te sanó cuando tú clamaste a Él, cuando tú doblaste tu rodilla ante aquella situación difícil que tú estabas pasando y te diste cuenta que Él te escuchó, que Él te sanó o sanó a aquella persona por la que tú estabas orando. Podemos hacer una lista de cuántas cosas podemos estar viviendo en nuestra vida, pudimos estar pasando y podemos reconocer sin que nadie más nos lo pudiera decir, simplemente el trato personal que Dios tiene contigo, tú y Él, cómo hemos visto la mano de Dios moverse en nuestras vidas. Entonces yo creo que cuando nosotros podamos estar desesperados o podamos estar desanimados por ciertas circunstancias, tan fácil que es traer a nuestra memoria todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, todos los resultados que hemos visto, que nos hemos dado cuenta que Dios es tan palpable, que Dios se hace sentir cada día en nuestro corazón, en medio de nuestras alegrías, en medio de nuestras necesidades, que vemos la respuesta de Dios tan clara en nuestras vidas, que a veces probablemente le hemos podido decir a Dios, no te veo pero te siento, como dice esa alabanza, no te veo Señor, pero eres tan palpable, te puedo sentir, puedo estar tan segura de que tú estás aquí, de que te has hecho presente en mi vida. Entonces nosotros podemos motivarnos a nosotros mismos recordando lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Entonces cuando se vuelve a repetir aquella situación, cuando se vuelve a repetir aquel problema, entonces el que tú te acuerdes de lo que Dios ya hizo una vez, tú vas a tener esa confianza y vas a tener esa seguridad y vas a estar muy firme creyendo en que Dios lo va a volver a hacer nuevamente. Volvemos a tener esa confianza y esa seguridad de que no estamos solos, de que somos hijos o hijas de un Dios vivo, y que dice la palabra que los oídos del Señor están atentos a la oración de los justos. Entonces no sé por qué a veces nuestra fe decae de una manera, podemos decir, muy fácilmente, claudicamos muy fácilmente. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque nos estamos olvidando de las cosas que Dios ya ha hecho con nosotros en lo personal, y que Dios no se queda ahí, sino que le hemos pedido por nuestra familia, le hemos pedido por nuestros amigos, por gente lejana, a veces por familiares que están lejanos, y hemos visto la mano de Dios moverse en nuestras vidas. Entonces cuando nosotros estamos pasando alguna situación adversa, nosotros debemos de tener en cuenta que si Dios ya lo hizo una vez, debemos de tener la seguridad, la confianza que Él lo va a volver a hacer nuevamente. A veces nosotros decimos, Señor, es que yo creo que todas las cosas me están saliendo mal, las cosas no están sucediendo como yo quiero que sucedan,
Y a veces nos sentimos como si nosotros no tenemos fe. Y a veces oramos a Dios y ya no sabemos cuál es la palabra correcta, si decir a Dios, fortalece mi fe, porque estamos seguros que tenemos fe, o decir, dame fe porque no tengo fe, Señor. A veces nos encontramos en esa situación, pero dice la palabra que la fe es un don de Dios y que en cada uno de nosotros ha puesto una medida de fe. Y dice que esto es para que nosotros nos demos cuenta que no es por obras, sino que es por la gracia de Dios. Dice una versión, para que nadie pueda presumir de que por las obras, así como hemos sido salvos por la gracia de Dios, también Dios en cada creyente ha puesto una medida de fe. Entonces dice que todo lo que se puede medir puede aumentar o puede disminuir. Entonces a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una medida de fe, y conforme nosotros vayamos caminando en esa medida de fe y como vayamos recordando y trayendo a la memoria todas las cosas que Dios ha estado haciendo con nosotros, entonces van a estar sucediendo dos cosas: que Dios va a estar fortaleciendo nuestra fe y nuestra fe también va creciendo, nuestra fe va aumentando día con día. A veces decimos, es que somos tan sensibles, o es que somos muy débiles, que cualquier cosa nos afecta tanto, que hay veces que decimos, hemos perdido la fe, no tengo fe, Señor. Pero en la vida de un cristiano podemos hacer muchas cosas para que nuestra fe se vaya fortaleciendo, para que nuestra fe vaya creciendo más, y esto también lo podemos hacer por medio de la palabra. Cuando tú te haces un compromiso y estás día con día leyendo la palabra de Dios o meditando en la palabra de Dios, esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros a que nuestra fe vaya aumentando, y que por medio de la palabra Dios renueva nuestra fe, Dios renueva nuestra fuerza, Él pone un nuevo ánimo en cada uno de nosotros, porque cuando viene la circunstancia a nuestra vida, entonces lo que nos va a motivar es la palabra de Dios, la palabra de Dios que nos está hablando cada día a nuestra vida, y nosotros nos vamos a tomar de esa palabra, y conforme tú y yo estemos declarando lo que dice la palabra de nosotros, entonces estamos motivando a que nuestra fe se fortalezca y nuestra fe vaya creciendo aún más. Porque dice la palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces cuando nosotros nos encontramos en esos momentos, a veces nosotros no tenemos el recurso, a veces viene el temor en nuestra vida por diferentes circunstancias, a veces nos encontramos con dificultades en nuestro trabajo, y nosotros tenemos que acordarnos de lo que estamos leyendo cada día, acordándonos de lo que papá está hablando cada día con nosotros. Cuando tú abres este libro que es la Biblia y le empezamos a leer y empezamos a tener esa revelación de la palabra de Dios, empezamos a tener ese rema que papá nos está dando en nuestra vida. Cuando es esa palabra rema, quiere decir que Dios está abriendo tu entendimiento, que Dios te está dando una revelación para que tú puedas entender lo que Dios está hablando, y nosotros nos podamos apropiar de esa palabra y cobre vida en cada uno de nosotros. Estamos desesperados, pero dice la palabra que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro Dios que estás al pendiente de cada uno de nosotros, que tú eres el Dios todopoderoso que nos estás escuchando cuando nosotros aquí en la tierra estamos clamando, porque dice tu palabra que tú mandarás ángeles a nuestro camino para que ellos nos guarden nuestro caminar, para que nuestro pie no tropiece. Y así nosotros empezamos a declarar la palabra, y por medio de la palabra nosotros nos empezamos a fortalecer. Entonces es muy importante que nosotros no descuidemos la lectura bíblica y sobre todas las cosas esa intimidad que nosotros tenemos con Dios día con día. Porque cuando tú vas a ese lugar secreto, ahí es donde Dios
te va a dar esa palabra adecuada que tú necesitas para que tú puedas seguir adelante, para que tu fe se pueda fortalecer. Para cuando nosotros salimos de ese lugar donde estamos en la intimidad con papá y estamos hablando con él y él a la vez nos está contestando, nos está dando dirección a lo que nosotros le estamos pidiendo, entonces nosotros de ahí, de ese lugar, vamos a salir bien fortalecidos, vamos a salir con un nuevo ánimo que nosotros necesitamos. Y hay veces que nosotros queremos correr para un lado, queremos correr para el otro, a veces nos sentimos tan desanimados, a veces sentimos esa falta de fe en nuestra vida, porque a veces decimos, yo creo, Señor, que yo ya perdí la fe. Yo creo que yo ya perdí la fe porque estamos pasando por momentos difíciles. Por esos momentos difíciles, pero que nosotros no debemos de permitirnos que suceda, que este caso suceda en nuestras vidas, como hijos de Dios, como creyentes. Porque debemos de estar bien firme en lo que nosotros hemos creído. Entonces, si nosotros estamos firmes en lo que hemos creído, todo eso lo debemos de traer a nuestro pensamiento, porque es lo que nos va a estar fortaleciendo día con día y es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Yo quiero que me acompañes a leer un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Ya lo tienes por ahí, en el versículo 22 en adelante. Dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, yo cuando leo este pasaje bíblico, yo no sé, pero yo siento mucho la presencia de Dios. Y sé que a través de esta palabra, o sea, Dios nos está diciendo tantas cosas a través de estos versículos. Imagínate, siempre te he dicho que tú te debes de transportar a esos momentos. Porque, o sea, si tú no vives la palabra, si tú no te metes a ese lugar donde Dios te quiere meter, es que ahí es donde tú vas a encontrar ese rema que Dios tiene especialmente para tu vida. Amén. Y es que de verdad que esta palabra a mí me quebranta el corazón, porque cuando Jesús dijo: hombre de poca fe, dice: ¿por qué dudaste? Entonces cuando Jesús te dice: ¿por qué dudaste?, ahí encierra muchas cosas. No era un reclamo que Jesús le estaba haciendo a Pedro, porque aquí dice que iban 12 hombres en la barca, los 12 discípulos de Jesús. Dice que ellos estaban en medio del mar en la noche. Jesús los había enviado a ellos. En ese momento, en medio de
dice que la cuarta vigilia era más o menos como de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Entonces imagina tú ese momento en que Jesús va caminando en el mar sobre las aguas. Obviamente ellos se tenían que haber asustado, ellos estaban de hecho asustadísimos, porque dice que el viento, las olas azotaban a la barca estaba por hundirse, ellos ya no más tenían que hacer, cuando de pronto en medio de la oscuridad, de las olas, del viento, ven a un hombre. Dice que todos ellos se espantaron, empezaron a tener miedo pensando que era un fantasma, mas Jesús, al darse cuenta de esta escena que ellos estaban viviendo, de ese temor que en ese momento, en medio de esta tempestad les había embargado a ellos, le tienen que decir: tranquilos, tranquilos, no teman, soy yo. Entonces ellos reconocen la voz, se quedan totalmente más asustados, yo creo, de lo que estaban, porque era la primera vez que habían visto a Jesús hacer esto. Dice en este pasaje anterior que Jesús había terminado de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Acababa de suceder este milagro tan grande en la vida de los discípulos. Imagínate salir de un lugar donde habían ellos experimentado ese milagro, donde vieron ellos cómo se multiplicó esos peces, esos panes, cómo alcanzó, porque dice la Biblia que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y dice que ellos todavía estuvieron recogiendo canastas de lo que había sobrado. Ellos acababan de tener una experiencia sobrenatural, acababan de salir de ese ambiente donde habían estado con Jesús. Hacía apenas un momento que ellos se habían ido, cuando se encuentran en medio del mar. ¿Qué quiere decir con esto? Que como Jesús los estaba preparando para estos momentos sobrenaturales que ellos tenían que experimentar, que ellos tenían que vivir, ellos tenían que pasar por esas experiencias, porque esas experiencias que ellos estaban viviendo en esos momentos era lo que los iba a hacer fuertes el día de mañana. Entonces, a veces tú puedes decir: ¿cómo es que Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe? Si podemos concluir hasta el día de hoy que no ha existido otro hombre que haya caminado sobre las aguas más que Jesús y Pedro. Eran 12, y de los 12 discípulos que estaban ahí en esa barca, solamente uno se atrevió a decir: si eres tú, haz que yo vaya, o sea, manda tú que yo pueda ir, permite que yo también camine sobre las aguas como lo estás haciendo tú. Y yo ahí veo el amor de Dios, que como Él te quiere llevar a esos lugares que Jesús estaba experimentando, a esas cosas sobrenaturales que Jesús les estaba mostrando a sus discípulos en la tierra. Jesús, no solamente el poder que Jesús tenía, solamente era para que Jesús se quedara con todo ese poder, sino que con ese amor que tenía para con ellos, con esa amistad en la que Jesús tenía con sus discípulos, Él no se niega. Y Él no le dice a Pedro: no, espérate, o sea, ¿cómo crees tú que tú lo vas a poder hacer? Espérate, si estas cosas solamente las hago yo, es el poder que tengo yo. Pero como el amor de Jesús, de compartir lo que Él tenía, decir: esto que yo hago, tú también lo puedes hacer. Amén. Claro, cuando Él le dijo: haz que yo vaya, Señor, y Él le dijo: ven. Claro que sí. Para eso yo he venido, para que tú tengas ese poder, para que tú me conozcas, para que yo te quiero meter en las cosas sobrenaturales, para que tú vayas más allá, para que tú no tengas prejuicios y piensas que estas cosas no son para ti, que solamente yo las he venido a hacer para que ustedes lo vean, sino que Él decía: yo quiero a ti también darte la oportunidad. Ven, para que puedas experimentar, para que puedas ver que este poder que tengo yo se los he transmitido también a cada uno de ustedes. Entonces dice que Pedro se bajó y empezó a caminar. Imagina tú, es un momento
glorioso, es algo sobrenatural. Nadie en la historia, jamás hay un hombre que camine sobre las aguas, y solamente era Jesús. Pero hubo uno de los 12 discípulos que le dijo: si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Te puedes imaginar el viento que estaba a punto de hundir esa barca, la tormenta, el aire tan fuerte que dice azotaba la barca. Imagina a un hombre en medio de esa tempestad poderse bajar de la barca y poder dar esos pasos firmes sobre el agua. Nadie lo hizo, nadie de los otros discípulos se atrevió a decir: pues si él va, pues nosotros también, Señor, pues siempre andamos en bola, pues de una vez vamos a bajarnos todos. Todos estaban aterrados. La Biblia no lo dice, pero me puedo imaginar que los discípulos sí pudieron pensar: ¡qué bárbaro! ¿Cómo se le ocurre? Era tanto el miedo que ellos estaban experimentando en ese momento que solamente estaban ahí observando la escena. ¿Qué pensarían ellos cuando vieron a caminar a Pedro también sobre el agua? Pero dice que en ese momento él obviamente empezó a sentir la fuerza del aire, empezó a sentir la fuerza de la tormenta, y a unos pasos que él había dado teniendo a Jesús enfrente de él, dice que él dudó. Entonces aquí vemos que nos está mostrando que el enemigo más grande para nuestra fe es la duda. Tú puedes estar capacitado porque Dios te ha capacitado desde el momento que Él nos hizo el llamado. A veces nosotros decimos, dice en la Biblia que Jesús llamó a 12 y los llamó apóstoles, y anduvieron con Él aproximadamente 3 años y medio, que fue un tiempo suficiente donde Él los pudo capacitar, donde pudieron conocer a Jesús, donde Jesús pudo transformar la vida de esos hombres, y pudiera ser que estos pasajes bíblicos nos sorprendan y podemos decir: Jesús también tenía fe en ellos, Jesús también tiene fe en nosotros. Cuando Él hizo ese llamado a tu vida y Él te llamó, te habló para que tú vinieras a su presencia, es porque Él tuvo fe en ti, porque Él creyó en ti, porque solamente bastó tu disposición, la disposición de tu corazón, no porque nosotros seamos los mejores o tengamos una preparación especial o tengamos algo especial que Dios ha puesto en nosotros. Solamente fue porque nosotros dijimos que sí, porque aceptamos ese llamado que Él hizo en nuestras vidas. Entonces así también, de esta manera, así como dice la Biblia que Él fue y llamó a uno y luego llamó a otro hasta formar a un grupo de 12, Él también así lo hizo con nosotros aquí en la tierra. Así también vino y te llamó a ti, y te llamó a ti, hizo un llamado, y así Él va juntando esos grupos de personas que vamos creyendo en Él, y a medida que seguimos caminando con Él, Él nos va capacitando, Él nos va guiando, Él nos va como educando para que nosotros podamos aprender de Él. Y Él dijo: me son suficientes 12 para yo cambiar el mundo a través de ellos, para a través de ellos yo poder hacer esa obra perfecta, para cumplir ese propósito que yo tengo aquí en la tierra. Y así lo hizo Dios con cada uno de nosotros, así lo hizo el Señor Jesús en nuestras vidas. Él te llamó a ti porque sabe que tú eres un instrumento y que tú vas a hacer las cosas a través del poder del Espíritu Santo que Él ha puesto en tu vida. No estamos solos, no nos vamos a conducir solos, no vamos a hacer nada a menos de que Jesús no nos diga: ven, hazlo, yo te autorizo para que tú lo hagas. No es que cualquier hombre diga: si Jesús y Pedro caminaron sobre las aguas, pues vamos a meternos nosotros también y vamos a caminar. Sino que Pedro le dijo: tú manda, si tú mandas que yo vaya para que yo camine y vaya hacia ti. Y Él le dijo: ven,
yo te autorizo, yo te mando para que tú lo hagas. Y dice que pienso que faltaban unos pocos pasos para que Pedro cumpliera, ¿verdad? Como por decir, cuando uno cumple una meta, algo que tú te propones, es como esa alegría completa en ti, en tu corazón, te regocijas, ¿verdad? Cuando tú lograste algo, y a veces hasta damos esas expresiones, ¿verdad? De yes, lo logré, gracias papá. Pero en este caso Pedro se quedó, ahora no decimos se quedó a mitad de camino, sino que ahora decimos se quedó a mitad de las aguas. Y dice que él en ese momento pensó hundirse y empezó a gritar desesperado: sálvame, Señor, ayúdame, que me hundo, que me ahogo. Y en ese momento Jesús extiende su mano y le dice: ¿por qué dudaste? ¿Qué te puedes imaginar en esa pregunta? ¿Por qué dudaste? Él estaba a un paso, dice que Jesús extendió su mano y lo tomó. Imagínate la distancia en la que Pedro estaba. Ayúdame, Señor, que me ahogo. Dice que extendió su mano y lo tomó y lo sostuvo. O sea, ya estaba a punto de llegar. El por qué dudaste, es decir, no fue un regaño que Jesús le estaba haciendo. Cuando él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No era un regaño, no lo estaba exhortándolo porque se había equivocado o porque porque había hecho algo mal, sino que él estaba dando nuevamente esa confianza, esa seguridad que él necesitaba. Es como decirle: ¿acaso no sabes que yo estoy contigo? ¿No has aprendido que yo nunca te voy a dejar, que yo nunca te voy a desamparar? ¿No has aprendido que tú no estás solo? ¿No has aprendido que estas cosas que tú estás haciendo no es por tu fuerza, no es porque tú hagas magia, no es porque tú seas todopoderoso, es porque yo estoy contigo? ¿Por qué dudaste? Estabas a punto de lograrlo, estabas a punto por un poquito y ya habías llegado hacia mí, pero dudaste. Entonces, indudablemente, ¿tú crees que esta experiencia sobrenatural que tuvo Pedro con Jesús, cuando Jesús ya se va para el cielo y los deja a los 12 y les dice que vayan y que anuncien el evangelio y que todas las cosas que él les había enseñado, que así de la misma manera ellos iban a ir y se las tenían que enseñar a otras personas, y que iban a ir a todos los lugares hasta el fin del mundo a cumplir ese propósito? ¿Tú crees que estas experiencias sobrenaturales que cada uno de los discípulos tuvieron con Jesús no fue la fuerza que ellos necesitaban tener para aquella comisión que Dios les había mandado hacer? ¿Acaso tú crees que cuando Pedro estuvo en tormentas, tú crees que cuando Pedro volvió a estar en medio de esa tormenta, en medio de esos fuertes vientos, él no recordaba esta experiencia que tuvo con Jesús? Él no recordaba que él había extendido su mano y no había permitido que se hundiera, no había permitido ahogarse ni que muriera en aquel lugar, sino que en el instante cuando él clamó, Jesús de inmediato extiende su mano y le dice: ¿por qué dudaste? Es decir, todavía no me conoces, todavía tú no sabes a quién estás sirviendo, todavía tú no sabes con quién has estado caminando todo este tiempo, para que tú ya deberías de tener esa confianza y deberías de tener esa seguridad, que si tú estás conmigo, que si me tienen a mí aquí con ustedes, todo va a salir bien. Yo no los voy a dejar que ustedes mueran en el camino sin antes haber cumplido el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios nunca te va a dejar que tú te mueras antes de tiempo. A veces sí nos pasa como cristianos que a veces sí nos podemos enfermar o podemos pasar por situaciones difíciles, y a veces probablemente decimos: quizás el Señor ya nos va a llamar a su presencia, quizás nos vamos a morir y qué va a pasar con nosotros. Pero
cualquier cosa que pudiera ser, si nos morimos es porque ya vamos a estar en la presencia del Señor para siempre. Y si no, entonces ¿por qué dudamos? Si como quiera, si estamos aquí o nos vamos a ir con Él, o sea, siempre Él va a estar con nosotros. Su presencia va a estar con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Entonces, todas esas experiencias que tú has tenido aquí en la tierra, todo lo que Dios te ha permitido que tú vivas, lo bueno, lo malo, las cosas que crees que hemos respondido muy bien, que nos hemos sacado un 10 porque decimos, lo hicimos bien, Señor. Tú estás contento con nosotros, Padre, porque estamos obrando bien. Pero aunque nosotros nos equivoquemos en el camino, aunque nosotros a veces no hagamos bien las cosas, como quiera Él va a estar con nosotros. Y eso es lo que motiva nuestra fe, para que nosotros podamos seguir adelante. Recordar esas experiencias que tenemos con el Señor, que hemos tenido con Él. Recordar lo que Él nos ha dicho. Recordar lo que Él nos ha permitido vivir, porque también nosotros hemos tenido experiencias sobrenaturales con Él. Porque también nosotros a veces no tenemos y no le podemos dar ninguna explicación a las cosas que han pasado en nuestras vidas. Él ha hecho cambios en nosotros, ha hecho cambios en nuestras familias, ha hecho cambios en nuestro trabajo. Y a veces nosotros decimos, pues ya no contábamos con nada, yo pensaba que ya no iba a haber nada. Y en cambio Dios siempre nos está sorprendiendo. Y a veces nosotros nada más decimos en nuestra mente, esto es tuyo, Señor. Tú me cuidaste, tú me protegiste, esto tú me lo diste, esto lo tengo por ti. Lo reconozco, Señor. Nosotros también hemos tenido nuestros momentos sobrenaturales, porque como dice la palabra, aunque estamos aquí en la tierra, aunque estamos aquí en este mundo, no somos de este mundo. Tenemos nuestras experiencias en esta intimidad que tenemos con papá, que a veces queremos ir a Él, queremos correr a su presencia y decir 1000 cosas, y a veces que le decimos, pero no encontramos la palabra correcta, Padre. A veces estamos orando y estamos pidiendo incorrectamente, pero a veces tú te empiezas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo empieza a tomar ese control de tu oración y empiezas a pedir correctamente. Y tu palabra empieza a salir, empieza a brotar esa palabra con tal facilidad. Y el caso es que papá te empieza a hablar de las cosas que van a suceder en el futuro, de las cosas que papá va a hacer contigo, de las cosas que papá va a hacer con tus hijos, y que Él ya te lo ha mostrado una y otra vez, que es Él el que te está hablando. Porque a veces dudamos y decimos, ¿acaso serán mis pensamientos? ¿Acaso seré yo? Pero a veces hay una persona que dijo, no eres tan inteligente para que pienses que eres tú. Es Dios que está hablando a través de ti. Amén. Entonces nosotros debemos de motivar nuestra fe, simplemente pensando y reconociendo en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en lo que Dios ha hablado en nuestras vidas, y entonces esas cosas que Él seguirá obrando, seguirá actuando, de esas promesas que todavía tenemos ahí como pendientes, de cosas que todavía nos ha hablado Dios y que todavía no se han cumplido, se cumplirán. Todo se cumplirá al pie de la letra. Amén. Todo tal como papá te lo ha dicho, se cumplirá al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Él es a través de nosotros. Él es el que nos está guiando. Es el Espíritu Santo que está actuando y que está obrando en nuestras vidas. Él es el que motiva tu fe. Él es el que te da una fuerza nueva cada día, cada mañana. Siéntete como una hija elegida de Dios. Siéntete como un hijo elegido por Dios. Porque con el solo hecho de pensar, ¿quién ha dado la vida por ti? ¿Quién te ha amado tanto? Que dice la palabra que siendo aún pecadores, Él vino y murió por nosotros. Él lo dio todo. Dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el pionero de la fe. Esa medida de fe que tenemos fe. Nunca dudes, yo no tengo fe, Señor. Tú tienes la fe, dice la palabra, que te ha dado una medida de fe. Tú tienes la fe suficiente para acrecentar esa fe con la intimidad
intimidad, con la relación, cuando tú reconoces lo que Él está haciendo en tu vida. Amén. Amén. Gracias, papá.